me llamo Francisco Rodríguez. Al maestro Jung, Carl Gustav Jung, de Suiza, no alemán, de Suiza, aunque el canto alemán, se le preguntó si creía en Dios. Y él dijo, no creo, yo sé. ¿Usted cree en Dios? Doctor, profesor, no, le preguntaron a los periodistas. Eso fue el año 60, y él murió en el 61. ¿Usted cree en Dios, maestro? Tanto escrito sobre la simbología, sobre el arcano del misterio, lo sagrado. La última parte de Jung se dedicó fue solamente a esto, ya ni pasaba con su ni falta que eso. Él dijo, no creo, yo sé. ¿Qué era lo que sabía el maestro Jung acerca de la existencia de Dios? No sé, porque no lo dice ahí y ningún periodista recogió una respuesta. Lo cierto es que tratamos de ver por qué un problema de investigación se presenta cuando hay un hecho concreto, fáctico, que llama la atención, no desde el punto de vista periodístico. Nosotros no somos periodistas, somos investigadores, y llama la atención no solamente para uno, el investigador, sino para cualquiera del público. ¿Por qué tantos católicos están pasando de las iglesias católicas a las iglesias evangélicas? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el malestar? Y me llamó esto la atención y comenzamos a investigar. Primero con un alumno de psicología, grave, que siempre me enredo con esto, porque en las universidades nacionales se dice escuelas. La palabra es una cosa, decía. Entonces comenzamos a investigar. O sea, ¿por qué? Porque el investigador de campo, yo soy investigador de campo, comienza, cuando quiere saber sobre algo, interrogando a los sujetos. Pregunta, ¿por qué? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa? Y así comenzamos, ¿no? Investigando en las iglesias, básicamente en las iglesias evangélicas. Todos, la mayoría de nosotros somos de confesión católica, ¿no? Todos hemos sido bautizados por la iglesia católica, pero muchas personas están, no solamente jóvenes, ¿no? Hay personas mayores que están migrando, por decir así, de un lado hacia otro. Yo publiqué este trabajo, hablando de publicación, Horacio Charney, en la revista Venezuela Investigación. El informe de investigación científica de Venezuela, se llama La Revista. Voy a publicar. Publiqué fue en la Asociación Venezolana de Sociología. Bien. Entonces comenzamos ese trabajo. ¿Qué hicimos? Fuimos a las iglesias evangélicas y hicimos lo que se llama investigación participante, observación participante. Observación participante no es una mera observación. La mera observación es que usted va, observa y anota. Acá no. En la observación participante uno se mezcla con los sujetos, va hacia donde están ellos, y a veces se establece hasta una relación de compromiso. Esto se llama metodología cualitativa, que no rechaza la cuantitativa, pero es metodología cualitativa. La metodología de las ciencias sociales, de la sociología, de la psicología, es cualitativa. Usted puede pasar 20 millones de test y al final lo que va es hablar de las personas que respondieron a esos instrumentos. No habla de números, de media aritmética, de covarianzas, no, de personas. Y las personas producen significado, sentido. Y ese es el objetivo fundamental desde el punto de vista metodológico
y epistemológico de las ciencias sociales. La psicología, la sociología, la antropología, entonces comenzamos a investigar. Nos mezclamos, al punto de que los pastores decían, aquí está el profesor Benjamín Bolívar, que me ha acompañado también, el profesor de la vengan a participar los nuevos que están ingresando a la iglesia, que nosotros vivimos, y den su testimonio. Yo no, por honestidad, por ética pues, en general, solamente profesional, no fui a dar testimonio. La verdad, perdón, yo no tengo testimonio que dar. Yo soy un investigador científico que no es totalmente racional, que neutralidad valorativa, no, ese es un cuento. Todos tenemos valores, todos tenemos sentimientos, pero no, es que no tenía nada antiético y deshonesto desde el punto de vista de la ética de la investigación, pararme ahí y decir, yo recibí a mi Señor Jesucristo y me entregué en manos de Él. No lo he hecho, no lo voy a decir, no voy a repetir el episodio de Pablo cuando andaba persiguiendo a los cristianos y una luz enceguecedora lo obnubila, lo encandila, cae al piso de su caballo y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí San Pablo se convirtió en un cristiano sistematizador de la religión cristiana, un hombre muy intelectual. Bueno, fuimos a la iglesia Sion, una iglesia que tiene varias, no denominaciones, sino como sucursales, ¿no? Estamos aquí, nosotros fuimos a la de Negro primero, que reúne gente, nivel socioeconómico bajo. Y fuimos a la iglesia Maranata, que está en la avenida La Paragua. Ahí parece que era un centro antes de presentación de eventos, qué sé yo, y ahora es la iglesia Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? No sé. Un nombre de esos hebreos. Cristo viene. ¿Cómo? Cristo viene. Cristo viene, me está diciendo acá el bachiller Juan Ernesto. Cristo viene. ¿Cómo aprenden? Cristo viene. Ahí nos trataron de maravilla también, son gente muy amable, siéntese por aquí, señores. Nosotros venimos de la Universidad Bolivariana. Sí, qué bueno. Pastor y la pastora. Pastor y la pastora son personas con un nivel de instrucción elevado. Ya acá el nivel socioeconómico sube un poco, pero es lo mismo. Las respuestas son las mismas. Las actitudes son las mismas desde el punto de vista de qué es para mí Dios, qué es para mí lo sagrado, qué es para mí la aceptación del Señor como mi Salvador, como me dice mi hermano, que está en Maracaibo, en Estados Unidos, en el extremo oeste, Francisco, yo me llamo Francisco, tienes que entregarte al Señor, porque si no, cuando mueras, y tú no sabes cuándo, vas a ir al infierno. Y escuché, Jesús, que yo sepa, no aceptó a nadie así. Yo sí he aceptado a Jesús, pero no en ese contexto. Lo acepto como un maestro de sabiduría, y así se le decía a Jesús, rabí, maestro, no Dios. Lo de Dios lo inventaron el Imperio Romano, que necesitaba legitimación. Bueno, y ahí en Maranata nos trataron una maravilla. Luego fui a una iglesia, atención profesor Benjamín, que está cerca de mi casa, que también es una seccional de Sion, y ahí está una pastora, y participamos ahí. Bueno, eso se llama observación participada, ¿sí? Donde usted se mete, se involucra, está metido con Dios. Ya no es
en la visión de tipo positivista, de yo no me mezclo, la ciencia es neutral. La ciencia no es neutral nada. La ciencia es una actividad cultural que el hombre inventó, por lo tanto no puede ser neutralmente evaluativa ni neutralmente afectiva. Eso lo inventaron algunos investigadores, gracias a Dios que ya están muertos. Entonces, el tema que se nos planteó es ¿qué es el neopentecostalismo? Porque ahí el pentecostalismo, que literalmente quiere decir que es la venida, la segunda venida o algo así, de Jesús. Es muy ignorante en estos temas teológicos. Pero el neopentecostalismo es una versión anglosajona, norteamericana del pentecostal, que nos llega a nosotros segunda mitad al siglo XX, pero que ahora está después de ir dando a la cosa de evangélica, y es esta corriente del neopentecostalismo, que es un tipo de iglesia que se origina, en la gran matriz de la iglesia evangélica norteamericana. Todo viene de por allá, del norte. Bueno, entonces, como ven, pues surge en el siglo XX, precedente de uso, llega a América Latina, Brasil, Argentina, América Latina, sobre todo Brasil. Brasil es en América Latina como la caja de resonancia de todos los procesos culturales, políticos, etc. Y ahí comenzó una difusión enorme. Llegó a Venezuela hace poco, hace como 2 décadas, y mire, que ahí ahora gente que está en esa fe, ese culto, quita la actividad. Séptimo día. El séptimo día de los mormones. Esos son como muy Los mormones son otros. masones y... Masones es una hermandad, pero los mormones. Los masones no son religiosos. No, son una hermandad. Los masones es una cofradía. Bien, estamos hablando de religión. Bien. Entonces, invadió el pentecostalismo. ¿Por qué la invasión espiritual del pentecostalismo en nuestra sociedad latinoamericana? Se le llama protestante. Protestante. Bueno, ustedes se dicen. No, ellos se le dicen protestantes porque ellos hacen sus campañas en la calle abiertamente y dan sus prédicas en voz alta que todo el mundo lo escucha. No, la iglesia protestante nació en el siglo XVI contra la iglesia católica, contra las cosas que hacía el Vaticano, pues. Exacto. Hoy, la pedofilia, pero la acumulación de dinero, todo ese tipo de cosas. Bueno, me planteo como categoría básica para investigar qué es la postsecularización. ¿Qué es la secularización? Dice Max Weber, un sociólogo del siglo XIX y XX, que estamos entrando en una época en la cual nadie cree en nadie ya, que las religiones se acabaron, ya. La gente se ha vuelto materialista, incrédula, y Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Yo no lo creo. El opio se refiere a la guerra del opio de Inglaterra, China, y era por la distribución de la droga del opio, que sabe, una droga alucinógena que está produciendo hoy el fentanilo, una droga horrible, tóxica, tal. Bueno, entonces dice, bueno, se acabó la religión, ya no hay más religión en el mundo, porque la gente se ha vuelto materialista, realista y no cree en religión.
Porque hay lo que llama Weber un proceso de desencantamiento del mundo. El encantamiento del mundo como que en ángeles, en santos, en vírgenes. En la Edad Media se planteaba la pregunta: ¿cuántos ángeles podrían caber en la cabeza de un alfiler? Eso se planteaba en la Edad Media. Ya en la Edad Moderna no. Es pura visión científica, nacional, ya no cree esas cosas, sobre todo la penetración del mercado, que hace que la gente ya no esté creyendo en ese tipo de cosas. Entonces, lo que dice el autor es que hay un desencantamiento del mundo, me refiero a y se acabaron las creencias religiosas, se acabó. Pero he aquí que en el siglo XX la religión es como los borrachos, usted los saca por la puerta de adelante y se meten por la puerta de detrás. He aquí que en el siglo XX hay una vuelta otra vez, como cuando los rumiantes, usted sabe, comen como cuando uno tiene esofagite de reflujo. Otra vez el reflujo, otra vez la religión, otra vez las creencias religiosas, otra vez la fe, otra vez el problema de Dios. Y ocurre lo que se llama una desacralización del mundo. Nuevamente la gente comienza a creer. En Europa, los Estados Unidos siempre ha sido una sociedad evangélica, religiosa, siempre ha sido Estados Unidos. En Europa no, Europa ha cambiado mucho. Hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes sí creen, pero no creen como se creía antes. Es decir, hay una variedad de posiciones y de creencias con respecto al mundo de lo sagrado, de Dios, de la divinidad, de la fe, etc. Entonces, en una época de posmodernidad, como lo que estamos viviendo, no me pregunten qué es posmodernidad, es una cosa más enredada. La posmodernidad es una actitud donde ya usted no ve el mundo con un solo color, con una sola visión. Entonces, usted puede ser comunista, marxista, pero también puede ser, ¿por qué no?, creyente, evangélico. ¿Por qué no? Usted puede creer que... Puede ser hippie. Ser hippie, puede no ser hippie, puede respetar a los padres, pero en un momento dado una actitud de respeto también. Es decir, hay una discriminación del sentido. Discriminación es que se pierde el sentido, que se diluye, que no está claro. Entonces, en una época de posmodernidad en América Latina, aunque la posmodernidad surge en Europa, hay una vuelta al mundo religioso. Y hay lo que yo llamo un reencantamiento del mundo. Otra vez la fe. No habla usted. Dice que, como me dijo la señora ahorita, que estamos vivos por la misericordia de Dios. Y me dicen, hermano, también, mire, pues sí, usted tiene que creer. Increíble. Que huyen al clavo, no sé qué eso. Hay que creer. Y es verdad. En toda sociedad hay un sistema de creencias en lo divino, en lo sagrado, en Dios. En toda sociedad. No se conoce sociedad donde esto no exista. Entonces, hay un rescatamiento del mundo a partir de la penetración de las doctrinas evangélicas como el pentecostalismo y otras doctrinas. Estudiamos básicamente el pentecostalismo. Y esto es lo que se llama la post-secularización. ¿Cuáles son las causas entonces? Al final llegamos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la migración del catolicismo al evangelismo? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué la gente está migrando del catolicismo al evangelismo? Y masivamente, que se mete en el barrio. Yo vivo en Mirabosque, San Vicente, y atrás me queda el barrio Tengo Primero. Pero también queda San Simón. Gente de nivel socioeconómico básicamente 4 o 5, una clase media, una clase media pobre, empobrecida, cuidada, digamos. Bueno, y que en este país no está.
Bien, entonces, tratando de buscar las causas estructurales del fenómeno, eso es lo que hacemos en la investigación. El médico busca también las causas. Si hay una infección por bacterias, por virus, por parásitos, etcétera, para tratar de curar. Nosotros no vamos a curar a nadie, Dios nos libre. A mi estudiante de psicología le digo, usted no va a curar a nadie. Le va a tratar de ayudar a la gente. Curar es ayudar. Era que el objetivo de esta investigación no es curar a nadie, es ayudar. Y si la gente se siente muy bien en esa actitud y esa fe, pues que continúe. Solo que hay un peligro, que es el fanatismo. Mi religión me permite a mí mentir. Entonces voy y le digo a un pobre enfermo, que está ya terminal, ese cáncer. Resultado, el pobre enfermo sale temblando de terror, de miedo, porque con solamente mencionar la palabra cáncer ya la gente está temblando. El sistema inmunológico pega contra el piso y el tumor crece una barbaridad. El médico lo sabe, por eso no le dicen al paciente así. Pero es que mi religión no me permite a mí mentir. Sí, pero su religión no puede venir a causarle daño a esta pobre persona. Bien, es para ayudarlo, no para hundirlo más al pobre paciente. Entonces, hicimos entrevistas a profundidad, historias de vida, aplicar una muestra ad hoc, una muestra representada, en vez de ser probabilística al azar, que no sé si ustedes saben eso, pero no es una muestra representativa al azar, sino probar y a la gente que está ahí le aplica el instrumento. No hace incluso a la gente que estamos ahí. Juan, te voy a preguntar una cosa. Entonces Juan dice, está bien, pregunte, señor. Y no comienza. La muestra probabilística al azar de todos los estudiantes que están aquí, vamos a hacer una selección. No. Es una muestra cualitativa que se llama intencional o seleccionada, que se utiliza en las ciencias sociales básicamente. Pero también se puede utilizar muestras probabilísticas al azar, con pruebas de chi cuadrado, de covarianzas, de recta de regresión, eso también sirve, claro. Pero acá es básicamente cualitativo. Entonces agarramos a los sujetos que encontramos y comenzamos a preguntar. Pero básicamente lo que queríamos, más que pregunta y respuesta, era la narración. No se angustien, ya estamos terminando. La narración, el cuento, el relato que los sujetos investigados dan a propósito de por qué usted dejó de ser católico y ahora es otro. La pregunta central. ¿Por qué usted dejó de ser católico? Entonces, ese relato, esa narración, yo creo más en narraciones que en respuestas puntuales. Sí, no, diga si usted estaba ese día, como hace la persona, diga usted estaba ese día, el día que mataron. No, eso es policial. En ciencias sociales, el sujeto narra, cuenta. Entonces, causa del fenómeno propuesta por el mismo sujeto. Uno lo que hace es estimular la respuesta del sujeto. Yo he hecho eso toda mi vida, investigación cualitativa. Aparte que se llamara eso investigación cualitativa. Ahora se llama cualitativa. Entonces responden los sujetos. La verdad no está en la Iglesia Católica, sino en las evangélicas. Vean eso. La cantidad de profesores que hay acá, santos obispos y una cesta de reproducción. El Espíritu Santo nos habla a través de los pastores y pastoras. ¿Ustedes saben qué es el Espíritu Santo? Ah. No, pero ¿qué es si es una persona, ¿verdad? Tres personas. Pero ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Cómo habla? ¿Qué lo dice? No se ve.
Que no se ve, si un espíritu. No se ve, ¿verdad? No se ve. Por lo menos como... Se puede manifestar. Sensorial. Sí. En la fe. El Espíritu Santo es la tercera persona del misterio de la Santísima Trinidad. La Trinidad es Padre, Dios, que creó el universo, el mundo, y creó al hombre. El Hijo, el Padre Espíritu, y del Padre que es Dios, el Hijo que es Dios, y el Espíritu Santo que es Dios. ¿Tres dioses? No. Uno solo Dios, con tres personas distintas, en la cual el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo que habla al hombre. Bueno, Una muchas forma gracias. sencilla de resumir. Muchas gracias, camarada, por su respuesta. Siempre me he preguntado en estos grupos, ¿por qué habla cuando se administra algo se pero bueno, esas son manifestaciones emocionales, colectivas, una emocionalidad, porque le entra a la gente, está muy Pero propia de eso no es nosotros. malo. La emocionalidad no es mala. Mire, Propia de venezolano. la emoción se manifiesta porque hay algo muy importante en lo que ocurrió. La señora hizo una participación con una respuesta excelente y merece ser. Entonces, por supuesto, este aplauso no se parece a aquel otro. No, Donde aplaude la boca, aquellos viene agradecimiento a esa palabra. aquellos son los ídolos del foro. Así es. La ciencia. Venezuela Scientific Research Report. Informe científico, informe de la Venezuela científica. La verdadera, diciendo su de la palabra de Dios está en la Biblia, no en los sacerdotes y el Papa, por eso debemos leerla para conocer los designios de Dios. Esto tiene 500 años, esto lo dijo Lutero. Lutero era una persona muy preparada, que había estudiado lenguas antiguas, hebreo, arameo, griego y latín. La Biblia está escrita básicamente en griego, no en hebreo, en griego. Y él leía eso y lo tradujo al alemán, y entonces los del Vaticano dijeron: abominación, pecado, va a ser excomulgado. Eso no debe ser así, porque solamente ellos, la élite, debían de conocer los secretos del mensaje de Dios. Martín Lutero después se casó con una mujer, tuvo varios hijos, era un tipo muy estudiado, era profesor de teología, de filología, De muy tempranidad, creo que tenía como 16 o 17 años, igual que otro por allí que también hablaba sobre el Big Bang. Dice la señora. No es que voy a intervenir para que me aplaudan. No. Voy a intervenir para aclarar sobre Martín Lutero. La Iglesia católica viene de universalidad, que es una iglesia universal, muy diferente a las demás grupos de iglesias que surgieron después, que Martín Lutero, un sacerdote católico, que en ese sitio no estuvo de acuerdo con muchas cosas que la Iglesia Católica imponía en ese momento. La Iglesia Católica en ese momento estaba pues, cobrando por los sacramentos, y vamos a decir cobrando entre comillas, que no es cobrando, es una ayuda que se le da al sacerdote de un determinado sacramento. Y en ese momento pues la confesión, hubo un error allí, el que se confesara también tenía que dar un aporte. Por ejemplo, ahorita el bautismo no es que ustedes, el que van a cualquier iglesia sea pentecostal, sea bautista, tiene que dar un aporte del 10%.
la Iglesia Católica no pide, ese es el diezmo que ellos, la Iglesia Católica pide un aporte para alguien que está trabajando y que está trabajando por Cristo. Martín Lutero pues no estuvo de acuerdo con muchas creencias que estaban en ese momento y se sale de la Iglesia Católica y funda la primera religión, que de allí vienen las demás religiones. Entonces eso es lo que trajo como consecuencia la fuga de la Iglesia Católica a muchas otras religiones. Y después Martín Lutero, porque por eso es que intervengo, Martín Lutero, cuando se está muriendo, llama, ¿verdad?, a un sacerdote para que lo confiese. La ironía de la vida, y eso es porque la Iglesia Católica no es lo que dice el Papa. La Iglesia Católica, el Papa es un solo pastor que es diferente a las iglesias protestantes. Pues la iglesia protestante no tiene un pastor, tiene muchos pastores, y usted de una iglesia puede tener una al lado, otra más allá y otra más allá. La Iglesia Católica es universal. Muchas gracias. Sí, ok, No obstante, las indulgencias para obtener el cielo se vendían en esa época, en caras. Un sacerdote recorriendo Europa con un morral recaudaba los aportes y decía: el tintineo de la moneda saca las almas de pena. Usted nos dice, eso no es un mercado que Jesús no dijo eso. La verdad está en la palabra de Dios, está en la Biblia, no los sacerdotes y el Papa, por eso debemos leerla para conocerlo en sí. Yo diría que no está en los sacerdotes y el Papa, porque nosotros todos vamos a hacer buscar. ¿A dónde está? ¿A dónde está? El verdadero alimento del ser humano es la palabra de Dios. Y yo sentí el llamado a Jesucristo. Pablo. Yo sentí el llamado a Jesucristo que me dijo que buscara al pastor en la iglesia, pero también ha podido recibir un llamado que diga, todos podemos recibir un llamado, busca al sacerdote para que él te bendiga. Simón Bolívar, cuando se estaba muriendo, le dijeron libertador. Todo el mundo le decía libertador, aquí le decía Simón Bolívar, hasta la muerte. ¿Te buscaba un sacerdote? Digo, no. Era panteísta. Simón Bolívar, alumno de Pablo de Dios. Bien, yo sentí llamado a Jesucristo que me iba a buscar al pastor en la iglesia. Pero el que no acepta a Jesucristo como su Salvador está condenado al infierno cuando muera. Eso es terrorífico. Pero no sé. Es obligado, es como obligado. El Papa Francisco dijo, no existe el infierno. No existe el infierno. El purgatorio, eso lo inventó Daniel Ayer. infierno. Primero purgatorio, infierno y cielo. Bien. Primera interpretación a partir del curso del sujeto. Estoy hablando del curso del sujeto. Esto es un enfoque de tipo hermenéutico, monológico, o sea que ustedes lo entiendan o no, pero es así. Podemos aplicar eso en otra ocasión. Aquí ya no hay tiempo. Creemos que muchos factores intervienen en la causación de este fenómeno, o sea, el paso de un lugar a otro, la pérdida del prestigio de la unidad católica en general y los líderes de esta iglesia en particular, sacerdotes, obispos, clérigos, generados por la explosión de los casos de pedofilia o paidofilia. El acrecentamiento de la distancia entre los feligreses y devotos en general con respecto a la autoridad en crisis en la estructura institucional de la iglesia. Y esto es verdad, lo hemos comprobado. El profesor Benjamín muchas veces se lo ha comentado. Una cosa es cuando uno va a una dinámica de los evangélicos donde todos participamos
todos somos hasta cierto punto, ¿no?, protagonistas, y otra cosa es el Padre allá y los feligreses acá. No se mezclan unos con otros. Es un ejercicio profesional. Un ejercicio profesional. Llega usted a la hora. Exacto. Sí. Estudia 7 años. Filosofía y teología. Que yo estudié para sacerdote. Hasta que se atravesó unos obstáculos teológicos. El pastor no, el pastor estudia teología, sí, estudia teología. No, natural, ¿no? Sus seminarios, cosas que hacen ellos, y no es un ejercicio burocrático, institucional, como es el padre. El padre, al terminar sus oficios, se quita la vestidura, ¿verdad?, la estola, y se va, un ciudadano más. El pastor no. El pastor se queda ahí, conversa con usted, al que hablamos, el sacerdote también lo hace. Tiene grupos de todo tipo de denominación. Profesor, profesor, disculpe que le interrumpa ahí, pero el sacerdote no es ese que da la homilía, que da la Santa Misa y después se va. Ha cambiado, en el tiempo ha cambiado, y ahorita el sacerdote se preocupa de la parte social de su pueblo que le ha encomendado. Sí. Y interrelaciona con la gente, es el amigo de la gente, es el hermano de la gente, es el padre del grupo que va allí. Sí, sí. Yo Ya. digo porque yo soy católica y ha cambiado, eso era antes. Bueno, lo cierto es que la teología de la liberación representó una crítica fuerte a ese concepto demasiado burocrático de la Iglesia Católica y jerarquización, porque primero la Dios, después el Papa, después los cardenales, después los obispos, después los curistas, los curas de barrio, los curas de país. En el evangélico no. Usted tiene un pastor y ya. Voy a hablar con el pastor. Aquí está el pastor. Mire, pastor, resulta que ese muchacho no me quiere hacer caso. Y la hija mía sí quiere ir a la casa. ¿Qué le parece? Vamos a conversar. En la Iglesia Católica hay una burocratización increíble, aunque algunos curas también. Yo digo que la reducción de la distancia comunicacional entre los miembros de la Iglesia y la estructura institucional y jerárquica, en el caso de los grupos cristianos evangélicos, y la potencia carismática exclusiva ha estimulado el interés de muchos feligreses en la Iglesia Católica por la participación en esto. Es decir, que hay una reducción de la distancia comunicacional, que yo voy con el pastor, que es uno más. El pastor es uno más. Muchacho, pues, que está ahí a veces por otro rol, que es profesor, en esta parte, pero que está el pastor. Vamos a terminar. Yo sabía que el tiempo iba a complicar. Bueno, y entonces el carácter carismático empático de los pastores protestantes está atrayendo demasiada gente, no así el comportamiento de los presbíteros, de los curas. La búsqueda de realización de sentido no solo trascendental, sino también inmanente, vale decir la vida cotidiana. ¿Cómo hago yo con esta vida? Pues, ¿cómo hago yo con todos los problemas? Yo digo que la religión, más que dar respuesta a la vida después de la vida, life after life, es cómo le doy una respuesta a esta vida que está aquí, no allá, sino aquí. No metafísica, sino aquí. Tenemos problemas graves, a veces no tenemos para llevar para la casa, los que somos padres de familia, a veces no tenemos para darle al muchacho que va a la universidad, necesita para el transporte, a la mujer peleando a cada rato. Son problemas de la vida cotidiana, que a veces no tienen solución. Ese es el día a día. El día a día, la vida cotidiana, Dios salva, pastor, dame un consuelo. Y el pastor viene y le da un consuelo.
bueno, también sacerdotes generales, pero digamos que hay más cercanía comunicacional entre el feligrés y la iglesia evangélica. No soy evangélico, por cierto. Confesión religiosa es soy investigador. Y bueno, también toda la quiebra de las estructuras sociales, digamos, hay que creer de los políticos, todo es una riña por el poder, todo es una lucha. Vean usted, los escenarios políticos actualmente, lucha entre el gobierno y la oposición, pero ¿cuándo le van a dar respuesta a la gente de los problemas fundamentales? Tenemos un problema de delimitación acá, ok, está bien, ocupémonos de eso, pero también de la luz, del agua, de la electricidad. El muchacho se va a graduar, ¿y dónde va a trabajar? Y si consigue trabajo, ¿cuánto le van a pagar? No se puede casar, así con ese salario, no se puede casar. No se casa, no le da las cosas. Entonces, bueno, yo veo hacia arriba, y hacia arriba encuentro una riqueza. Encuentro que Jesús es mi Salvador. Ajá, ¿y por qué Jesús es mi Salvador y Jehová no? Lo habíamos quedado, pues, que era la Trinidad, no contento. Le falta a su exposición allá porque observo que usted representa es solamente con la cruz, la tenía ahí de un lado, y resulta ser que el evangélico se identifica con la Biblia. Yo quería recomendarle a usted que aparte de la cruz, de un lado ponga la Biblia, ¿sabía? Porque es la forma de que el evangélico se representa, Sí. o se reconoce por la Biblia. Cosa que quería hacerle una observación a la señora. Sí, sí. Con referente a lo que hablaba sobre Martín Lutero y sobre el comportamiento del sacerdote. En la Iglesia Católica, verdaderamente, yo estoy aquí, uno de los motivos por el que estoy aquí, aparte de su invitación, es que tengo dudas. Tengo 66 años. Y hoy tengo dudas. ¿Tiene dudas sobre qué? Sobre el catolicismo y el evangelio. Entonces, pensando yo en este momento, una pregunta que existe por allí coloquial que dice, ¿qué hay entre el cielo y la tierra? Viene una persona y dice, hay entre el cielo y la tierra, la gente, y otros dicen, no el aire, no el carro, resulta ser que es una simple tontería. Entre el cielo y la tierra ahí está en el medio la I. La I, entre el cielo y la tierra. Bueno, simple cosa. Pero si lo traducimos a lo que usted plantea, tenemos en el medio esa I y la convertimos en algo que está allí y no se menciona que es el ateo. ¿Qué es el ateo? Pero le damos un nombre que el ateo viene de un personaje que no creía en Dios, ni creía en nadie. Conozco dos ateos y los escuché. Uno se golpeó delante de mí y se le salió por su boca una palabra. Uno dijo, ¡ay, mi madre! Yo digo, pero es ateo, ¿por qué tú lo vas a mencionar? Tu mamá no te va a salvar el golpe que te dije. A otro le dio con el pie a una piedra y se voló una uña. Y le salió de la boca, ¡ay, Dios mío! Épale, pero tú eres ateo, ¿qué pasó? El ateo tengo entendido que no cree en Dios. Entonces, ¿qué pasa en eso? Esa es una de las controversias que existe en la vida del hombre. Y cuando yo digo que estoy confundido a esta edad, es porque me bautizaron en el catolicismo y me crié en el evangelio. Bueno, observamos en la Biblia del grupo de los evangélicos lo que llamamos la participación mística, el concepto de un antropólogo francés, Eric Blum, que él observó que en las comunidades primitivas la gente participa todo danza. Ustedes han visto los animales de los cariños, ¿no lo han visto?
Malemar es una cosa que no se puede descifrar. Malemar es un metal, cosas y todos participan así. Bueno, así va en la dinámica de grupo de la iglesia evangélica. No así en los católicos, nadie baila en la misa. Ajá, yo lo voy a decir. Sí, porque hay que ir cerrando. Aunque la iglesia católica se cierra. bien. Y al final nos tiramos una foto grupal. Yo digo que hay en este caso la voluntad de trascendencia en el contexto de una sociedad materialista secularizada. ¡Ay, Dios mío! Como decía la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana va a triunfar. No creemos en Dios. Gracias a Dios. Decía el movimiento de los zapatistas. Bien. La pobreza existencial y los grupos que sienten el llamado genera vacío espiritual, incluso la búsqueda del llamado, ese vacío con construcción de Dios. En otro contexto, la desesperanza perdida del sujeto. Ya no hay más. O sea, una cosa que añadí ahí, porque es que finalmente, vamos a hacerla. Todas estas estrategias los neopentecostales norteamericanos representan al modo de ver las cosas, vaya a la un intento de recolonización. Me quedó un minuto. Disculpe la interrupción, pero. Porque las escrituras tradicionales de nosotros en fe católica son los santos, la Virgen, el apóstol, San Gregorio Hernández, que ahora y si nos quedamos en santos y Virgen del Valle, esas cosas, eso nos quedamos como intermedio. Y esa es una visión politeísta de Dios. Los griegos eran politeístas. Entonces, eso termina aboliendo, refiero a la respuesta pentecostal, termina aboliendo la visión tradicional de la sociedad tradicional de nosotros, los católicos latinoamericanos, y marcha hacia una visión más bien que tiene que ver con el judaísmo, el monoteísmo de Moisés, muy propio de la sociedad de civilización anglosajona. Eso es una penetración cultural, pero ya no a través de la política o una ideología específica, sino a través de lo espiritual. A través de lo espiritual estamos siendo recolonizados, acuérdense de las nuevas tribus que surgieron acá en los Yanomami, el gobierno prohibió eso. Pero entonces, esa recolonización tiene que ver con termina no creyendo en nada de eso tradicional, termina aboliendo todo eso. Ahora tú crees en Jesús, ¿sí? Solamente en Jesús. No va, bueno, en Jehová. Bueno, es una adoración también, ¿o no? Como idólatras entonces de Jesús. Como idólatras. El hombre es idólatra por naturaleza. Hay una. Bueno, vamos a dar un aplauso. Un aplauso siempre motiva y alegra. Que me disculpe el sociólogo Francisco Rodríguez por interrumpirlo, pero tenemos la agenda copada, como quien dice, el tiempo es reducido, tenemos que entregar el aula a las 12 del mediodía y pienso